Entra en vigor después de 6 meses el nuevo reglamento de extranjería, la gran norma que da respuesta a la realidad migratoria actual. Es la reforma más ambiciosa de los últimos años y estamos seguros de que va a suponer un antes y un después para millones de personas que vienen a nuestro país a vivir, a trabajar, a estudiar o a encontrar un futuro mejor. Entra en vigor el nuevo reglamento de extranjería que ha mantenido a la población inmigrante a la expectativa. Y no solo eso, sino que a la par el gobierno está hablando de regularización. Hace uso de una iniciativa legislativa popular que se presentó al Congreso en 2024, pero que fue un proyecto que comenzó a andar por allá en el año 2021 en plena pandemia. Teniendo en cuenta de que había muchos extranjeros, personas inmigrantes que estaban trabajando en esas circunstancias. Entonces lo que hicieron un grupo de ONG fue decir, oigan, estas personas están hasta arriesgando su vida trabajando, amerita que le regularicen. Y el volumen de firmas sobrepasa las 500,000 y buscaba también que se regularizaran un número similar de inmigrantes que se encuentran en territorio español o se encontraban en territorio español. Entendemos que continúa. Pero ha pasado mucho tiempo, incluso hasta la presentación oficial del proyecto, que para sorpresa de muchos fue aceptado tanto por el Partido Socialista como por el Partido Popular. Le dieron vía libre. Y se pensaba de que esto no llegaría a ninguna parte, que lo hacían simplemente por cumplir. Pero vaya sorpresa en el día anterior cuando vimos en la prensa que el gobierno parece que se lo ha tomado en serio y lo toma en consideración entendiendo de que el nuevo reglamento de extranjería se queda corto para dar respuesta a las necesidades que hay en materia de extranjería en España. Recordemos, la regularización de personas inmigrantes es una respuesta también a las necesidades del mercado laboral. Están con nosotros las abogadas Luz y Diana Piedrahita que nos asesoran, nos ilustran sobre estos temas. Y hoy amerita abordar este asunto en profundidad. Queremos saber qué significa la entrada en vigor de un reglamento de extranjería, porque no es lo mismo hablar de una ley de extranjería. Y queremos aprovechar la oportunidad para que nos aclaren cuál es la diferencia, cuáles son las novedades que introduce este reglamento de extranjería, cuáles son las novedades de esa ley de extranjería que se acordó recientemente. Luz y Diana, muy buenos días, bienvenidas al Café Mañanero. Un gusto, como siempre, tenerla aquí en nuestros estudios. Gracias, Jorge, a ti y a todos los oyentes. Pues verdad, Jorge, que tenemos que abarcar varios temas. Primero que todo, vamos a hablar de lo que has comentado al principio, esa regularización que ayer todo el mundo hablaba. Hoy he podido leer extensamente el artículo del periódico que lo indicaba. Y hay que dejar claro que ya en el texto ya indican que no va a ser una regularización masiva, tengámoslo en cuenta, sino que va a ser una normativa excepcional, limitada en el tiempo y que lo que quiere abarcar son esos vacíos legales que ha dejado el reglamento de extranjería que entra en vigor. ¿A quiénes están enfocados esta regularización, por llamarlo así? Que lo vuelvo a indicar, no va a ser regularización masiva. En principio, en ese texto indican que para personas que hayan llegado al 31 de diciembre del año anterior, 2024, ya hay algunos grupos, partidos políticos que quieren que lo extendan hasta 19 de mayo del 25 y estará pensado para los solicitantes de protección internacional que se quedan totalmente desbancados de este nuevo reglamento y para personas vulnerables. También importante indicar que no va a ser inminente. Si nos ponemos a pensar, España tiene un procedimiento y ya están hablando que entraría en vigor a finales de este año. Así que con calma, que esto no va a ser ya. Muy bien. Esa es la introducción que nos ha hecho Diana. Buenos días, Diana, buenos días. Bueno, ¿qué es lo que cambia para las personas inmigrantes? Hablemos en primera instancia de las personas que se pueden encontrar en situación irregular en este país.
con este nuevo reglamento de extranjería? Vale. El nuevo reglamento de extranjería, Jorge, va a desarrollar la situación de las personas migrantes y cómo se van a regularizar en territorio español. Se estima de media que cada año aproximadamente van a poder regularizarse por esta vía unos 300.000 migrantes. Ahora, una gran novedad. El plazo para solicitar estas tarjetas de residencia, sobre todo en el vía de arraigos, que se establecen ahora 5 tipos de arraigos. Aquella persona que quiera acceder a los arraigos deben de demostrar que han permanecido en España mínimo 2 años. Recordemos que con el anterior reglamento, si queríamos acceder, por ejemplo, a un arraigo social, eran 3 años. Ahora, todos son 2 años, excepto el arraigo familiar, que no nos van a pedir permanencia, sino simplemente características determinadas. Ahora, Jorge, una vez tengamos esos 2 años de permanencia en España, ¿qué podemos hacer como migrantes? Podemos acceder a 5 tipos de arraigo. El primero, un arraigo sociolaboral. Este arraigo sociolaboral va a ser uno de los más sencillos, si cabe, pero con un precontrato o contrato de trabajo. Novedad con este contrato de trabajo, vamos con un contrato de trabajo de mínimo 20 horas a la semana. Es una novedad porque antes teníamos el problema con un contrato indefinido de 30 a 40 horas. Ahora con 20 horas a la semana, me da igual demostrar que tengo un hijo menor a cargo. Simplemente 20 horas a la semana y con la paga proporcional de esas 20 horas vamos a poder acceder a este arraigo sociolaboral. Eso sí, muy importante, el empleador debe demostrar que tiene medios económicos suficientes y no tener deudas ni en seguridad social ni en agencia tributaria. Desde mi punto de vista, volvemos un poco hacia atrás porque el anterior reglamento esto no me lo exigía, pero ahora sí que lo exige el texto. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de nuevo quién me va a dar ese precontrato o contrato de trabajo. Por otra parte, tenemos también ese arraigo socioformativo. 2 años de permanencia en España igual, pero una novedad. Va a dar derecho a trabajar máximo 30 horas a la semana. Pero es trabajo solo por cuenta ajena. No va a permitir que el extranjero que se regularice por esta vía pueda obtener un trabajo como autónomo. Ahora, ¿qué tipo de estudios van a acceder a este arraigo socioformativo? Hablamos de una educación primero básica, pero una educación que va a abarcar bachillerato, una gran novedad, grado medio y enseñanzas, por ejemplo, artísticas también. Aquí se excluyen los de grado superior. Entonces, si están pensando en hacer un grado superior para regularizarse por esta vía, no va a ser posible. También accedemos si vamos a hacer un certificado de profesionalidad de nivel grupo C, nivel 1, 2 o 3, certificado de profesionalidad completos. Y otra novedad, también podemos estudiar un certificado o estudios que el Servicio Estatal de Empleo lo esté impartiendo. Pero para ello, estos estudios del Servicio Estatal de Empleo deben de estar dentro del catálogo de difícil cobertura. Lo digo ¿por qué? Porque a la hora de matricularnos tenemos que ser conscientes qué tipo de estudios vamos a realizar y si podemos o no encajarlo. Ahora, Jorge, ¿qué pasa con los que tienen ahora ese arraigo de formación? Porque cambia la figura. Si lo tenemos de la tarjeta anterior, este nuevo reglamento va a permitir que si venimos de un arraigo para la formación del anterior reglamento, yo pueda continuar estudiando. Por ejemplo, si vengo de un grado superior, lo termine, si ya lo estoy estudiando. Por otra parte, para prorrogarlo, si yo he terminado el estudio y no he encontrado un contrato de trabajo, podré prorrogarlo si tengo también una búsqueda activa de empleo. Estoy apuntado en el Labora, activamente buscando empleo. Y si en el año de la tarjeta, una vez terminado el curso, no he podido terminar, voy a hacer otra prórroga. Eso va a ser aplicable tanto lo del nuevo reglamento como del anterior reglamento. Ahora, una situación muy especial. ¿Qué va a pasar con los que ya tienen una tarjeta de arraigo de formación del anterior reglamento? He terminado el curso y he encontrado un contrato de trabajo. También va a ser posible ese cambio con un contrato de trabajo totalmente diferente al estudio. Entonces también es una gran ventaja para no dejar como en el aire a los anteriores del arraigo de formación.
Estamos con las abogadas Luz y Diana Piedrahita aquí en el Café Mañanero abordando el nuevo reglamento de extranjería que entra en vigor. Recordemos, este nuevo reglamento de extranjería se sustenta en el Real Decreto 1155 de 2024. El objetivo principal es actualizar la normativa al contexto migratorio actual y alinearla con el derecho comunitario europeo. Entre los cambios más relevantes, según explica el gobierno, se encuentran la unificación de criterios entre consulados, y hago la salvedad aquí, consulados españoles, ¿no? Ya, no los consulados extranjeros aquí en territorio español, y las oficinas de extranjería. La ampliación y reordenación de visados en 4 grandes categorías: tránsito aeroportuario, corta duración, hasta 90 días, larga duración, estudios, trabajo o residencia, y búsqueda de empleo. El visado de búsqueda de empleo permite residir legalmente en España durante 12 meses para encontrar trabajo sin tener que salir del país para cambiar a un permiso de trabajo. Creo, Luz, que amerita un análisis este apartado, porque va a ser de mucho uso por parte de las personas inmigrantes. Que ahora también se utiliza cuando venimos, por ejemplo, en la estancia por estudios y que hemos acabado este estudio, pero no tenemos quien nos pueda contratar o no podemos prorrogar o no queremos seguir estudiando. Pues una manera de seguir legal en España es la búsqueda de empleo. En este caso, ¿qué realizamos? Decimos a extranjería que hemos terminado nuestros estudios superiores, tenemos medios económicos para sustentarnos y vamos a buscar en ese año una manera de estar en el mundo laboral. ¿Y cuál es esa manera de hacerlo? La búsqueda activa de empleo. De esta manera estoy en territorio español demostrando medios económicos y mirando aquellos puestos que se encajen también con mi estudio para poder acceder al mercado laboral. Está pensado sobre todo para este tipo de estudiantes, la búsqueda de empleo. Es verdad que si estamos desde origen, también podemos aplicar una contratación en origen, donde en este caso una empresa me puede contratar, aplicamos el visado desde España y ya entraríamos legales a territorio español. Está pensado, por ejemplo, este tipo de visado para los puestos de difícil cobertura. En este caso, es verdad que España cada 3 meses, en el CEPE podemos acceder a él, tenemos acceso a esos puestos y bastantes empresas están buscando personal cualificado, mano de obra que se busca en el extranjero porque España tiene escasez. Así que es muy llamativo, muy importante que si ustedes están en el extranjero, tienen familia en el extranjero, puedan acceder a este listado, incluso puedan aplicar a un puesto de trabajo para España. Diana, vamos también estableciendo esa diferencia entre el nuevo reglamento de extranjería y la ley de extranjería que se aprobó recientemente y que tanto se comenta a nivel nacional, porque sí, se comenta entre los partidos políticos por aquello de los menores inmigrantes no acompañados que son objeto de debate, ese reparto, y que llevó justamente a la modificación de la ley de extranjería. ¿Qué recoge esa nueva ley de extranjería? Así es, Jorge. Eso fue un gran debate, incluso también para aprobar el actual reglamento, porque claro, ¿cómo se modifica un reglamento pero no se modificaba la ley de extranjería? La ley de extranjería recoge también todos los derechos, deberes del extranjero, forma de regularización y sobre todo también qué va a pasar con esos migrantes no acompañados. Se va a establecer un sistema de reparto a todas las comunidades autónomas. Unas comunidades autónomas tendrán más o menos obligaciones de recibir esos migrantes que lastimosamente todos los días llegan a Canarias. Por tanto, prácticamente la gran novedad será ese reparto de migrantes, que con ello ellos tendrán que buscar la forma de regularizarnos, porque claro, tener en cuenta que muchos migrantes que llegan en patera, estos migrantes son menores no acompañados, son menas. Luz, decía también en la exposición de la actualidad que
el gobierno ha entrado a considerar la iniciativa legislativa popular que contempla la regularización de personas inmigrantes. ¿Cómo la ve y qué viene a resolver entonces? Porque, claro, aquí se recogió un listado de personas en el año 2021. Han pasado 4 años. 4 años. Recordemos que hasta ahora, cada 3 años, o luego de un extranjero estar en 3 años residiendo en España, podía solicitar el arraigo social, ¿no? Exacto, pero ahora con la nueva normativa, 2 años en territorio Ahora se español. reduce hasta 2 años. Claro, pero 2 años. ¿qué pasa, Jorge, con esto? Hay que tener en cuenta que es verdad que se ha utilizado de manera prematura esto de regularización. Y esta mañana hemos recibido un mensaje de una clienta desesperada: regularización masiva, nos van a dar papeles para todos. No. Ya vamos a abordar ese tema, Claro. esa idea de regularización masiva, porque hay que matizarlo. Entonces, Jorge, ¿qué pasa aquí? Es verdad que han cambiado criterios, por eso hay que mirarlo bien. En Valencia, por ejemplo, muchísima gente se ha podido regularizar gracias a Lola Dana. Entonces ahora descartamos todas estas personas que la verdad que ha sido bastante favorable para ellos. ¿Quiénes van a poder abarcar el reglamento y quiénes van a entrar en la regularización? O como se ha dicho y he visto esta mañana, no hablemos de regularización masiva, sino de una medida excepcional y extraordinaria que entraría a paliar lo que todo el mundo está pensando. ¿Qué va a pasar con los solicitantes de protección internacional que se quedan desamparados al reglamento? Ese es otro tema a tratar, otro capítulo en este proceso, entonces, en todo este contexto de la actualidad de la extranjería. Entonces, la idea que se tiene con esa llamada regularización es abarcar a aquellas personas que no entran en el nuevo reglamento que estamos aplicando desde hoy. ¿Y quiénes son esas personas? Personas vulnerables que ya tendrán que decirnos quiénes van a ser. Entendemos que no pueden entrar por 2 años, que no tienen 2 años en España o que no tienen, por ejemplo, medios económicos para sustentarse. Y la gran preocupación de todos los compañeros de profesión, los solicitantes de asilo, que a día de hoy muchas personas se han abocado a renunciar para poder aplicar ayer a una residencia o directamente tienen que seguir trabajando, tienen también que aportar a este país y nos han dicho que seguirán con el asilo hasta que se lo denieguen y esperando si en 2 años o 3 se pueden regularizar. Algo que no veíamos y que no vemos lógico que el reglamento los haya dejado excluidos. ¿Qué pasa con los solicitantes de asilo político con la entrada en vigor del nuevo reglamento de extranjería? Creo que amerita mencionarlo porque si hay un apartado negativo de este reglamento de extranjería es precisamente lo concerniente a los solicitantes de asilo que los deja en el aire, ¿no? Así es, Jorge. A partir de hoy, para poder aplicar a estos tipos de arraigo, estamos hablando arraigos, ¿vale? No hablemos del estatuto ya de una tarjeta de residencia por ser familiares de españoles, que si soy solicitante de asilo sí lo voy a poder aplicar. Hablemos de los arraigos. Llevo 2 años en España, alguien me va a dar ese contrato de trabajo, pero es que soy solicitante de asilo. Los solicitantes de asilo, el reglamento lo ha dejado muy claro, los excluye para poder acceder a los arraigos. Han dicho que solamente puedo acceder, por ejemplo, si yo antes he tenido una denegación firme de un recurso o bien de reposición vía administrativa o bien vía contencioso, y si yo ya hace 6 meses he recibido esa denegación y no he interpuesto otro recurso más, como ya está denegado firmemente hace 6 meses, sí que puedo acogerme al reglamento actual. Pero ¿qué pasa con esas personas que tienen una hoja blanca o una tarjeta roja? Llevan 2 años o 3 o 5 en España. No se van a poder regularizar por la vía de la entrada en vigor del reglamento de hoy. Los hemos dejado totalmente excluidos. Y es que es aún peor. Lo que dicen es lo siguiente: tenemos que esperar a que los solicitantes se les deniegue, quedarse 2 años irregulares desde la denegación para poder acogerse a cualquier tipo de arraigo. Entonces, claro, los han dejado en el aire personas que tienen ya muchos años en España y nos ponemos en la situación de ellos. Me voy a quedar irregular 2 años para poder acceder a cualquier tipo de regularización. Entonces, ¿y cómo sobreviven? Claro, ¿cómo van a vivir, Jorge? Porque mucha de esta gente son autónomos, tienen varios trabajos, están dados de alta. Entonces, claro, los han dejado desamparados. Por esa razón se habla desde ayer de esta posible regularización, aunque no es regularización. Viene a paliar la deficiencia del nuevo reglamento. Bien. Luz, entonces, vamos por parte. ¿Hay regularización
hay regularización, tiene que ver con el nuevo reglamento de extranjería, tiene que ver con la iniciativa legislativa popular. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está en marcha como para que se esté hablando de regularización? A día de hoy, ¿hay regularización masiva en España? No, como el término regularización como tal, sí, porque implica que cumpliendo unos requisitos legales, es decir, los que nos establece el reglamento a día de hoy, vamos a poder tener una autorización, vamos a poder regularizarnos, pero no va a ser como estoy, por ejemplo, 3 años, 2 años en España, digámoslo así, papeles para todos. No, si cumplimos requisitos se va a regularizar, según palabra de la ministra, a más de 300,000 personas al año, pero cumpliendo requisitos. Ahora nos vamos a lo que ayer nos decían en el periódico. Una regularización que tampoco va a ser masiva. Hablamos de regularización también y también puede malinterpretarse para que todos nos entendamos. Pero vamos a lo mismo. La palabra estrictamente dicha es regularización, está bien empleado, pero también cumpliendo una serie de requisitos y en este caso intentando acoger a las personas que aportan al país y que de una manera u otra han querido y van a quedar excluidas de este reglamento. Unas instrucciones que esperamos que lleguen pronto, pero ya sabemos que esto tiene unas fases en el gobierno y que, bueno, tarde que temprano podamos darle una respuesta positiva a las personas solicitantes de protección internacional o que no puedan regularizarse vía el nuevo reglamento cumpliendo estos requisitos. Por tanto, Jorge, para todos nuestros oyentes, que nos quede claro, no es una regularización masiva, es una regularización, bien dicho, pero digamos que es tener documentación en base a unos criterios y requisitos formales que encontramos en el reglamento de extranjería. ¿Cómo encaja en todo este apartado, cómo encaja la regularización de la DANA? Porque este es otro capítulo, claro, que concierne exclusivamente a la provincia de Valencia y esa parte afectada por la tragedia. Así es, Jorge. Gracias a esta regularización que hubo por estar empadronados, por lo general, o a veces también excepcionalmente se los han dado porque tenía un vínculo con un familiar de estos municipios, se han regularizado aproximadamente unos 28,000 migrantes. Estas personas ya están legales, por tanto, no tienen que acudir a otra vía de regularización, ni por el nuevo reglamento, ni esperar a esta mal llamada regularización masiva. Estas personas ya tienen su regularización, ya están legales, ya pueden trabajar de forma legal en territorio español y por tanto este nuevo reglamento está pensado para aquellos que, por ejemplo, están empadronados en Madrid o en Valencia capital o en Godella o en Burjasot y que no estaban dentro del listado. Entonces, lo de la DANA, que ya se queden tranquilos, ellos ya están legales en territorio español. Y a los que aún no hemos recibido su resolución, ya llegará. Los tiempos de extranjería tardan. También teniendo en cuenta que ahora hay una transición en el sistema, pero todos van a recibir sus resoluciones favorables porque han estado empadronados en la zona de la DANA. Una vez excluidos estos migrantes, ya hablamos de los otros que van a encajar dentro del reglamento y los que no pueden encajar, como los solicitantes de asilo, esperar a final de año si tenemos buenas noticias y sí que podamos acceder a una regularización de estas personas. A manera de matización, Luz, ¿qué va a pasar de ahora en adelante con los extranjeros en España con la entrada en vigor de este nuevo reglamento de extranjería? Vamos a intentar explicarlo breve. ¿Qué va a pasar con las personas en situación irregular? ¿Qué va a pasar con los que están pensando en estudiar o quienes pretenden venir a este país? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo cambia el panorama de la ley de extranjería? ¿Cómo cambia el panorama para los inmigrantes con este nuevo reglamento de extranjería? Vale, Jorge, la verdad que ha sido un avance el hecho de que bajen ese requisito de 3 años a 2 años de permanencia en España, porque muchísimas personas ya iban a poder desde hoy obtener su documentación. Importante, tenemos 2 años en España, hay varias vías, cada persona es única. Por eso tenemos un trato personalizado para cada uno. Algunos podrán acceder a arraigo social, otros arraigo socioformativo, sociolaboral, o el de segunda oportunidad, o el arraigo familiar, que enfatizar aquí no es si tenemos un vínculo con español.
Si tenemos un vínculo con una persona española, el reglamento les ha dado un trato a ellos aparte y ya no se llamará arraigo familiar. Cambia un poco el concepto. Para los estudiantes, Jorge, que eso ya es distinto de arraigo socioformativo. Aquellas personas que vienen aquí a estudiar, por ejemplo, que la semana pasada han llegado, eso sí que cambia un poco a peor, porque esta autorización de residencia, un visado o estancia por estudios, no se va a poder tramitar en los primeros 60 días, sino que tiene que ser en los primeros 30 días y cumpliendo requisitos. Y también los estudios que se van a poder realizar desde España, una vez entrado, para poder acceder a ese visado o estancia, solamente van a ser desde aquí si son estudios superiores. Si es un visado desde el país de origen, sí que tendremos un listado más largo. Así que es importante que todo el mundo se acoja según las características personales de cada uno. Cada uno es una persona de mundo distinto, pero sí que va a ser bastante favorable por esa vía. Diana, ¿qué le espera a las personas o qué panorama se van a encontrar las personas inmigrantes o extranjeras que lleguen a este país con la condición de turista y luego presentan una solicitud de asilo político o vienen con la intención de quedarse un tiempo para luego recorrer todo ese proceso, ese largo camino para alcanzar un arraigo social? ¿Cómo queda el panorama para quienes pretendan o que vengan con esta idea? Vale, una vez llegado a territorio español y si no cumple los requisitos para tramitar en ese primer mes una estancia por estudios, ¿qué nos queda? Claro, la protección internacional, la solicitud de asilo, que como todo el mundo le conoce. Aquí, desde mi punto de vista, tenemos que ser muy cautelosos, Jorge. ¿Por qué? Porque si vemos cómo está ahora el reglamento excluye a los solicitantes de asilo. Es decir, Sí. se endurece el tema para la solicitud de asilo en España, que ya de por sí era duro. Exacto, Jorge, pero también tenemos en cuenta una cosa, que la solicitud de asilo, esta figura, se ha utilizado de forma incorrecta para regularizarnos, porque hubo un efecto llamada de hace unos 5 o 6 años, ven, solicita asilo y luego te regularizas. Por esa razón, ahora Colombia no es un país peligroso, ¿vale? Está dentro del listado de que es un país totalmente seguro y que no es un país para solicitar protección internacional. No significa que no pueda hacerlo, pero tenemos que tener bastantes pruebas para poder aconsejar a un cliente y decirle, váyase por la protección internacional, que se lo van a aprobar. Porque si seguimos el camino de la protección internacional y no se lo aprueban, tengamos en cuenta el reglamento, no se van a poder regularizar pasados 2 años. Las abogadas Luz y Diana Piedrahita aquí en el Café Mañanero abordando la extranjería, ¿no?